Todo empieza cuando somos niños y empieza una programación que hay, que tienen tus papás, que tiene la sociedad. Te van dictando cómo ser, qué ser, qué aspirar y todo eso. Y vas creando se va creando una personalidad que yo no podía como que parar o no sabía cómo. Empieza, yo creo que hay mis pensamientos suicidas. Y me acuerdo haber estado sentado en el aeropuerto y nada más decir, si sí hay algo más, o si de veras Diosito existes, ahora es el momento de una señal. Pensamientos crean tu realidad. Me acuerdo mucho de eso. No sé si era la frase de ahí o algo, pero es lo que te deja. Me acuerdo que fue lo que me llevó. Y en esos caminos conozco gente que también empezó a hablar de plantas medicinales. Entonces, eso me impactó. Pero me hizo entender que todos somos lo mismo. Sí, recomiendo a la gente que se interese por las plantas medicinales, que es un trip que todas las terapias y la meditación, todas estas herramientas de las que hablamos, pues ayudan a entender la vida, por así decirlo, porque estamos aquí y qué hacemos, ¿no? Cuando empezó mi escasez, no tenía yo todavía ese rol. Me empezó a ir bien con esta información. Más bien mi reto ha sido el tener creencias limitantes en los business con la programación que tenía, como el que le tienes que chingar para tener. El vivir sin preocupación es padre. Y la verdad vivo sin preocupación. Me preocupan de repente cosas del día a día o cosas que salen de chamba y así, de la casa, normales, pero en sí como que del futuro, de que si voy a estar bien, no me preocupa absolutamente nada. Sé que mientras como yo me sienta y vibre, se va a develar, o sea, eso voy a traer. Entonces, como ya es una creencia tan grande en mí, y así me pasa, pues es ley, ¿verdad? Física cuántica. Entonces, no está peleado el dinero con la espiritualidad. No crean eso, batallé mucho en cambiar eso, la riqueza con la espiritualidad y todo eso fue más tema religioso. Entonces, Sit up. Remember, don't think you are. Know you are. Remember. Our dreams, they feel real while we're in them, right? It's only when we wake up that we realize something was actually strange. ¿Qué ha habido? ¿Qué ha habido? Bienvenidos de nuevo a un episodio más de Emergente Podcast. Gracias por estar por acá. Hoy para platicar con un muy buen amigo, con una persona que es casi como mi hermano, Fernando González Bohigas. Aquí lo ponemos como el mágico, como verán en el episodio, él nos explica por qué la historia de El Mágico. Fernando ha jugado un rol también en mi despertar bastante interesante. La verdad es que cuando estás en un camino de despertar, por así decirlo, o de desarrollo de transformación personal, de descubrir nuevas cosas, nuevas realidades, cosas que antes no sabías que existían, nuevas versiones de ti. Cuando estás en este proceso es bien complicado encontrar o resonar con alguien que te dé una mano, que te rebote ideas o que sientas que te entiende, porque te puedes sentir muy, muy alien. Y conmigo una de esas personas fue Fernando. Fernando es una persona de negocios, o es un emprendedor, como él nos lo mencionó. Tiene varios negocios y se ha enfocado mucho en los últimos años en los temas, pues mucho del despertar y mucho en el tema financiero, y en los últimos meses, quizá un par de años, también mucho en el tema de cripto. Que para eso habría que hacer un capítulo, o más bien va a haber un capítulo en el futuro enfocado a esa parte, porque ahí hay suficiente que platicar. Pero en este capítulo estuvimos platicando con Fer sobre todo de su historia, cómo él fue evolucionando y cómo pasó por estos momentos de depresiones muy fuertes, y que de repente se encontró con información que lo fue cambiando la forma de verse a sí mismo y la realidad, y junto con la meditación y plantas medicinales
emprendió un viaje de convertirse completamente en otra persona. De ahí el nombre del mágico, pero ahorita lo van a ver. También estuve platicando con él de herramientas que a él les fueron sirviendo en este viaje, en este camino, y que aplica en el día a día, que él aplica en el día a día para mantenerse con energía alta, con la salud a tope, con sus capacidades a tope, entre ellas la meditación, baños de agua fría, trabajos de respiración, etc. Te invito a que, si no lo has hecho, te suscribas aquí donde lo estés escuchando, en Spotify, YouTube, Apple Podcasts, Google Podcasts, y nos des un review muy honesto. Eso junto con compartirlo con alguien que crees que le pueda servir, especialmente este capítulo, creo que tiene mucho potencial en ese aspecto de poderle llegar a alguien. Entonces, si los puede dar un review muy honesto, si puedes compartirlo, dejarnos saber que estás ahí por medio de un story o algo, creo que es fundamental en este proceso y en este proyecto que tenemos de llegarle a mucha gente y más gente, la más gente posible para tener ese tipo de conversaciones, de temas que a veces no hablamos y seguir creciendo individualmente y colectivamente en conciencia, que son las prioridades de todo esto de emergente. Te lo voy a agradecer bastante. Son 3 pasos: suscríbete, danos un review honesto y dale a compartir. Gracias por tu tiempo. Te deseo que alguna de esta palabra de todo corazón te llegue a ti, te llegue en lo profundo, y que contribuya en tu experiencia, en tu camino. Estoy seguro que así puede ser. Vamos a abrir nuestra mente, vamos a abrir nuestro corazón y vamos a conectar con eso que emerge desde dentro de ti, desde dentro de mí, desde dentro de todos nosotros. El video completo está en YouTube. El audio va a estar en 2 partes. Y bueno, los dejo con esta plática con Fer, con el mágico, un gran amigo, un gran padre de 3 pequeñas, hermosas niñas y sobre todo pues una gran persona. Una de esas que cuando entra al cuarto se siente su energía y se siente energía alta. Muchas gracias y bienvenidos. Fernando, ¿Qué ha habido, cara? bienvenido, gracias por estar por acá. Un placer. Empezamos por el principio. ¿Cómo ¿Quién es debe Fernando? ser? Fernando es el nombre que me pusieron mis papás. Pero ¿quién soy? Yo me considero un ser de luz que viene de la fuente del amor a tener una experiencia humana para evolucionar su alma. Eso es quién soy. ¿Esa fue siempre tu interpretación o tu definición de ti mismo? No, es lo Que más, suena es lo más reciente. Sí, suena bastante profunda. Es lo más reciente que yo creo, eso sí que ya no va a cambiar, más bien es lo que sé que yo soy, que sé que todos somos, nomás fue un trabajo llegar ahí a descubrirlo. Entonces, pero Fernando es el nombre que me pusieron mis papás, así me llamo, y siempre, digo, soy Fernando, es mi nombre y me llamo así. Pero pues el nombre que me dieron mis papás cuando nací en Torreón. Tengo un hermano más chico. Y pues, ¿qué te puedo decir? Y ahorita aquí estoy en Saltillo de visita porque vivo en Los Cabos. Ahorita llegaremos a cómo se llegó a todo eso. Pero no fue siempre así. Entonces, ¿Qué fue cambiando para la definición que Fernando tenía a lo mejor a sus 20s a la definición que tienes hoy? Porque sabiendo un poco de tu historia, creo que ha cambiado esa definición bastante en base a muchas experiencias que has venido viviendo. Pues yo creo que sí. Yo creo que pues todo empieza cuando somos niños y empieza una programación que hay, que tienen tus papás, que tiene la sociedad. Te van dictando cómo ser, qué ser, qué aspirar y todo eso. Y vas creando se va creando una personalidad en base a todo eso que como esponja vamos absorbiendo como niños. Se va llevando en la niñez, cuando eres teen y en la carrera, y pues se va creando esa personalidad. Entonces, pues yo creo que fui afortunado donde nací. Me considero muy afortunado. Tuve unos
papás amorosos. Y cuando nació mi hermano, me acuerdo haber tenido celos cuando nació mi hermano. Estaba chiquito. Yo creo que es la primera vez que sentí celos conscientes. Y vivimos en Torreón. Y yo creo que, te digo que fui muy afortunado porque viví en Torreón como hasta los 6 años. 6, 7 años. Después, por circunstancias laborales de mi papá, nos fuimos a vivir a Cancún. De Cancún nos fuimos a vivir a México. De México nos fuimos a vivir un rato aquí a Saltillo. No me acuerdo si de Cancún a Saltillo y luego a México, pero un rato llegamos a Saltillo en primaria 1 año. Debemos haber estado aquí 1 año. Y después regresamos a México, creo, o nos fuimos a Los Cabos. Después de México, de Saltillo, nos fuimos a Los Cabos. Ahí estuve como 2, 3 años y después regresé. Fue mi etapa que más me ha gustado en mi vida. La de Los Tengo Cabos. muchos recuerdos, sí. Fue mi edad de los entre 9 y 12 años o 10 y 13 años más o menos, porque llegué aquí en secundaria. Y después llegué aquí a Saltillo y yo creo que ya nos instalamos, que es donde he vivido la mayor parte de mi vida. La mayoría de mis amigos desde niños son de aquí. Y ya después pues estudié empecé a estudiar en carrera aquí en Saltillo. Me fui un rato a Monterrey, un rato porque con toda la fiesta y todo, y no sabía la verdad el rumbo. Yo creo que como empieza mi rumbo fue que llegué aquí en secundaria, me acuerdo que fue el Mundial del 94, y ¿Dónde fue el del 94? en Estados Unidos. Y me acuerdo porque en el salón, fue verano y estaba haciendo extraordinarios y en el salón veíamos los juegos del fútbol. Y cómo se llama, y me acuerdo mucho que llegué ahí en el verano del 94 porque fue el Mundial. Y pues empecé a hacer amigos, siempre como que se me facilitó hacer amigos, yo creo por lo mismo que fui muy nómada, que vivía en otros lados. Me acuerdo de chico que fue muy difícil. Aprendiste a tener que... No me considero ni introvertido ni o sea, tengo las dos. Yo creo que soy un poco más extrovertido en mi personalidad, pero soy muy introvertido con mis cosas personales. Entonces, no sé, como siento que todos tenemos las dos, pero uno es un poquito más que de otra y es cuando te catalogan como extrovertido o introvertido. Incluso tú a ti mismo. Exactamente. Entonces, pues estuve aquí en secundaria, todo prepa, y recuerdo, pues sobre todo secundaria, pues padre, prepa empezaron las fiestas, empecé a conocer, a tomar y con mis amigos, y pues como que todo eso era normal, era lo que quería, y que quería ir al antro, y como que empezaba todo eso. Y sí me acuerdo cuando llegó el punto de que me acuerdo que estaban en el Zaragoza, y iban los de las universidades, de la UDEM y todo, y como que para ver qué querías estudiar, y la verdad nunca sabía. Nunca supe como que qué quería. Entonces prácticamente me dejé llevar por lo que los demás estaban escogiendo, y escogí ingeniero industrial y de sistemas, y que era buena carrera y podía tener un buen trabajo. Entonces pues dije, por ahí le doy. ¿Cómo se llama? Entonces ahí me dije, voy a estudiar esto. Tuve la fortuna de que mis papás pudieron pagar universidad. Entonces entré al TEC con Ingeniería Industrial y Sistemas. Nunca me gustó estudiar, la verdad, nunca. No me considero una persona burro, simplemente no, yo creo que no me llamaba la atención. No eras de buenas calificaciones, digamos así. Pues no, la verdad no. No me gustaba estudiar, me daba hueva, pero como que me decían que tenía que tener un título porque era como algo, una seguridad Claro. y no sé qué. Mi papá cuando llegamos aquí tenía un negocio, y yo cuando entré a la carrera de todos modos siempre dije, bueno, me va a servir y algún día voy a estar en el negocio. Y empecé y digo, bien, yo creo que no sin reprobar nada, pero bien, y luego me fui a Monterrey. Y allá sí que me ganó la fiesta. Continuando la carrera. Continuando la carrera, estuve 1 año en Monterrey, y ahí sí, pues yo creo que, no sé, reprobé pues la mayoría. Entonces mi papá me dijo, no, te regresas con toda razón, y pues me regresé a Saltillo.
Y aquí siguió un poco igual, como que la fiesta después me fui un año a Torreón, me fui allá a vivir con un primo y mis padrinos de nacimiento, mi tío Carlos y mi tía Adriana, y mi primo Carlos, que es de mi edad. Él estudiaba en el TEC en Torreón, entonces me fui por allá. Y Continuando la carrera también. Continuando la carrera, y me regresé después de un año de Torreón a acabarla aquí, pero no siguieron las buenas calificaciones y me acuerdo que, no me acuerdo qué semestre, siempre tenía que hacer veranos, pero no me acuerdo en qué momento, yo creo que es séptimo semestre, faltando un año y medio, 2, me dijo, y sabes qué, ya, no más, ya estuvo, te voy a sacar del TEC y vete a buscar una universidad pública porque ya no va a funcionar esto. Entonces como que me acuerdo, ¿sabes? Que dije, oye, como que sentí por primera vez algo de me tengo que ser responsable y valorar un poquito también el esfuerzo que ellos hacían por eso. Entonces dije, ¿saben qué? Denme una oportunidad más, si repruebo una materia más, me sacan. Y me acuerdo haber entrado a un programa como que gente que reprobaba mucho para ayudarte a estudiar y todo, entré a ese y pues para no hacerte el corto ya no reprobé. Sacaste la carrera sin reprobar de ahí en adelante. adelante. La carrera y hasta hice una distinción en finanzas, que fue lo último ahí fue cuando me di cuenta como que me gustaban más las finanzas. Entonces hice eso y pues saqué la carrera. Después de eso, a mis papás la verdad tuvieron broncas económicas y yo pensando que cuando me iba a graduar me iba a ir a trabajar al negocio, pues no. Me dijeron, tienes que buscar trabajo. Para eso fue muy difícil porque yo había creado mucha expectativa en mi cabeza no, pues voy a llegar al negocio familiar, ya va a estar listo, ahí voy a aprender. Trabajé algunas veces cuando estaba más morro, ahí trabajé algunas veces con mi papá en todos los puestos, o sea, como que me ponía, era un negocio de una imprenta de serigrafía, entonces en las pantallas, como que sí sabía qué onda, dije, pues aquí. En ese entonces mi papá se separa de su socio y como que cada quien agarra su rumbo y no, pues me dice, no, tienes que trabajar. Y yo como que iba a buscarle y no entendía. Pues sí, entonces a buscarle y conseguí trabajo en México. Me voy a trabajar a México y, ¿cómo se llama? Estando allá, había amigos de Saltillo allá, llego a vivir con uno de ellos y después con otros. Total, empecé a vivir con un muy buen amigo y de ahí me mudé. Después con él mismo siempre estuve viviendo en México, pero fueron y vinieron otros en el transcurso de otros roomies ahí. Conocí mucha gente de todo México, estuvo bien padre. Hay un grupo de foráneos de todos lados que hicimos un grupo que todavía tenemos y me llevo con muchos de ellos, muy padre. Entonces me la pasé muy bien, pero la verdad yo siempre fui muy fiestero, entonces la fiesta seguía. Me gustaba mucho el alcohol, ahí empecé a conocer las drogas, la neta me clavé muchísimo en las drogas y el alcohol, me empecé a ser muy irresponsable en mi trabajo, cambié de un trabajo a otro y de ese a otro, y la verdad ahorita ya sé que me empecé a deprimir por todo eso. A lo mejor también veía el estilo de vida de amigos que seguían teniendo y yo ya no, y quería tenerlo. Entonces yo creo que empezó una serie de debacle. Dijiste, me empecé a deprimir por eso. ¿Te refieres a por la situación que había pasado en la familia o por las drogas? Yo creo que el alcohol o por el trabajo. Yo creo que me empecé a deprimir y no sabía qué era. Pues yo lo veo que me empiezo a poner triste. En ese inter que estoy allá, mi madrina se enferma y era alguien muy cercana a mí, es como otra mamá que tengo, es muy cercana a mí, nada más ahorita en otro plano, pero soy muy cercano con ella y cuando ella se enferma, también fumaba, cuando ella se enferma, fue de cáncer de pulmón, entonces me acuerdo que fue para mí muy fácil y dejé fumar así de un día para otro. Fumaba un chorro. Y no supe lidiar con todos esos sentimientos. Siento que mi mamá era su hermana era muy querida para ella. Siento que ella también
no supo lidiar con esos sentimientos, ni yo. Entonces se reprimieron y ahí estuvieron. Eso, el estar en México y no cerca de mi familia cuando pasó eso, la neta, pues me agüitó mucho. Y me clavé más con el alcohol y con las drogas. Pero es la única salida que en ese momento conocías. Yo creo que inconscientemente no quería hacer frente a las cosas y esa era la única salida en la que no quería estar en mi realidad, ¿no? Entonces, en los trabajos también mal, iba de uno al otro. Y ¿cómo se llama? ¿En qué punto esa situación cambió? Yo creo que no cambió, se fue empeorando. Fue empeorando. Y llegó un punto que estaba tan deprimido que dejé de ir a trabajar. Y me encerré en el cuarto. Me acuerdo que me encerraba, no le contestaba a nadie. Me acuerdo que iban por mí a buscarme el trabajo y yo me encerraba. Todos mis pensamientos eran negativos en lo peor que me podía pasar y todo se ponía peor. No tenía con quién hablar hasta que llegó un punto en que de mi trabajo me dijeron, pues ¿qué está pasando? Me voy en ese inter también, casi antes de llegar, mi padrino, el esposo de mi madrina, también fallece. Entonces, como que también otra vez fue difícil ese proceso y el no entender, sufría mucho porque no entendía por qué le pasaban cosas malas que yo decía que eran malas a gente buena. Entonces, la verdad, un debacle muy gacho. Entonces, mis papás ya vivían en Torreón y me regreso a Torreón. O sea, me acuerdo que conseguí una entrevista en trabajo en Torreón, me la dan y dije, híjole, ¿sabes qué? Aquí como que lo vi como una luz, como que borrón y cuenta nueva y voy a estar con mis papás ya más cerca de la familia. Y ya cuando me regreso a Torreón y ya estaba eso, la empresa la venden y cancelan como que todo tipo de contrataciones en lo que entra y total ya no se hizo. Quedaste volando tú ahí. Entonces quedé volando, viviendo con mis papás. Ya tenía yo yo creo que como 27 años. 27, 20, no sé, me gradué de 25. A lo mejor 28 años por ahí. 28, 29 años y regreso a Torreón a nada. La verdad, a estar en casa de mis papás, ellos me mantenían, no tenía ni un peso. Seguía con esa fiesta. ¿Tus pensamientos también siguen igual? Mis pensamientos seguían igual. Tuve novias y creo que no era una buena persona, la verdad, nadita, ni conmigo mismo, ni con ellas. Y yo creo que me convertí en un bufón, nada más para que no me abriera el grupo, para seguir perteneciendo. Entonces como que dije, pues ya ni dinero tengo, ni nada tengo, tan siquiera caerles bien. Entonces como que eso era lo que pasaba en mi mente. Y mi hermano llega también a estudiar ese grado, no me acuerdo, pero total, son unas oportunidades que nos vamos a vivir a Saltillo. Primero mi hermano, luego mi hermano me invita y empezamos a hacer negocios, ¿no? No me acuerdo, uno u otro, y como que empezó a salir. Entonces nos fuimos a vivir a Saltillo, él y yo, una casa que tenían mis papás. Y ahí pues empezó, pero seguían en lo mismo de que algo caía y todo me lo gastaba en la fiesta y así. Y yo creo que duré ahí, otros 2, 3 años, como a los 31. Y sí llegó un punto que como que sí dije, oye, tengo que empezar a hacer algo y hacer dinero. Un primo me ayudó mucho, me dijo, oye, pues aquí me puedes vender esto. Entonces empecé con varias cosas de negocio de alimento para ganado, me empecé a ir para arriba, pero luego tenía más dinero y tenía más para la fiesta. Y un día conozco a tu prima Lucía. Ella se acuerda más, yo creo, porque la conocí en estados no muy buenos. Y me acuerdo que ella tenía un novio y total, a mí me gustaba mucho, pero pues tenía novio ya, como que cada quien por su lado. Y después corte y la empiezo a buscar y empezamos a andar
aunque yo seguía así, le escondía muchas cosas a ella, sobre todo el tema de las drogas y así, pero ella siempre sabía, me veía borracho y sabía que estaba así. Pero yo creo que en ella fue la primera vez que encontré a alguien que sentía que me veía por quien en realidad era y no por en quien aparentaba. Entonces, eso fue, pues yo creo que me hizo sentir amado, no sé si por mi primera vez en edad adulta, por cómo estaba así. Entonces, pues le eché ganas, anduvimos, y empecé a echarle ganas, aunque seguía en la fiesta y todo eso, pero más en el tema laboral. Me empezó a ir un poquito mejor, ella trabajaba, entonces entre los dos como que vi que podía ir la cosa. Un día dije, ¿sabes qué? Se me hace que aquí soy, le compré anillo, y ya le di anillo. Después ahí hice unas inversiones con un amigo también que me invitó, trabajaba con él y después invertí una pequeña parte de mi dinero que tenía con él, digo juntos, y nos fue mal, y nos fue mal en el ámbito de que pues no salió, ¿verdad? Pero no lo veo yo creo como que ya mal, en ese momento sí. Nació Adriana, nos casamos, nace Adriana, mi hija, y seguía en la fiesta y eso, y no me acuerdo, pero yo creo que Adriana tenía 1 año, para no alargarme mucho, es mi hija mayor, y en una muy mala fiesta y muy mal acopeo con Lucía, me dice, yo creo que hasta ya es suficiente. No quiero que mi hija ni yo merecemos pasar por esto, y yo creo que si lo vemos de una buena manera nos podemos separar de una manera en paz y todo. En ese inter, mis papás y mi hermano empezaron un nuevo negocio en Guadalajara que pintaba muy bien, y me invitaron. Entonces me acuerdo haber ido a Guadalajara, y yo creo que cuando nace Adriana y veo que yo no podía como que parar o no sabía cómo, empieza, yo creo que hay mis pensamientos suicidas ese año. Y me llegaban y luego decía, no, pero... Y las veía y dije, no, es que si no salgo del hoyo, está mejor que no viva para no hacerles daño. Entonces empecé en un estado de víctima brutal. Y cuando me dijo eso Lucía, me acuerdo que me fui a Guadalajara a ver cosas de business. Y todo ese viaje que me fui, todo el tiempo pensé en cómo quitarme la vida. Todas las maneras de cómo suicidarme, cómo ya llegando mejor a hacerlo y que estuvieran mejor sin mí y todo. De una manera muy cobarde, ¿no? Yo creo de tomar una solución. Y y venía obviamente crudo de Guadalajara de regreso a Saltillo ya para hablar con Lucía y ver qué seguía, o si ver un abogado, no sé. Pero yo creo que el 90% era cómo me mato. Y me acuerdo haber estado sentado en el aeropuerto y nada más decir, si sí hay algo más, o si de veras, Diosito, existes, ahora es el momento de una señal. Déjamelo saber. Házmelo saber. Y me acuerdo que me senté y ya me quedé pensando de lo mal que me sentía físicamente. Y siempre he leído, como que no creas que leo mucho, pero pues sí leo y me gusta leer sobre todo biografías y de gente exitosa o que ha hecho algo, y siempre leía. Entonces dije, estaba una Gandhi ahí en el aeropuerto de Guadalajara, dije, voy a ver qué me topo. Y entrando vi un libro que me cautivó, me llamó la atención, se llama El Poder, y dije, déjalo compro. Y lo vi y dije, qué raro El Poder. Y vi que tenía el símbolo abajo del secreto. Y el secreto yo lo había visto hace muchos años cuando estaba en carrera. Me acuerdo haber leído el libro. Primero salió el libro, luego salió una película, no me acuerdo. Pero bueno, me acuerdo haber leído el libro y me acordé, dije, esta cosa habla de la ley de la atracción. Y me acordé que había aparecido una pluma y... Entonces, si conectaste con el libro inmediatamente, sabías que era. Entonces dije, me dijo, ya, esto es de esto. Entonces me interesó el tema. Dije, el poder, como que dije, es de este tema. Va a ser continuación de lo del secreto, ahí decía. Y lo empecé a leer en el aeropuerto y lo acabé llegando a Saltillo. Volé, me lo eché,
me vine en el camioncito que antes había el camioncito que llegaba al aeropuerto y te traía aquí a Saltillo. Llegué a la casa, medio noche, y me desvelé y lo terminé. Y hablaba mucho de este tema yo lo veo como que se me empezaron a quitar una venda de los ojos. Hablaba del tema de la atracción, de tus pensamientos, cómo crean tu realidad, de meditación y todo eso. Y dije, ¿sabes qué? No tengo nada que perder. Siento que esta es la señal. Voy a hacer lo que aquí. Voy a cambiar ahorita. Ya no tenía nada ni el negocio, por eso he ido a Guadalajara a ver si con lo de mis papás sí empezaba aquí. Buscando nuevas oportunidades. Aquí más bien Lucía era la que nos ayudaba, ella trabajaba, entonces era la que me empezaba a ayudar en la casa. Y dije, lo voy a hacer. Entonces ahí empecé y a ese mismo día cambié. Ese mismo día dije, voy a cambiar y todo. Pasaron unos días y como que Lucía también dijo, ¿quién es este? ¿Qué está pasando? Cambió, este sí. no es el mismo. Me trajeron. Me acuerdo haberle nada más dicho, oye, si tú sientes algo por mí, lee este libro. Está en inglés, me acuerdo. Y luego me dijo, está en inglés y no sé qué. Le dije, sí, hay información que está medio física cuántica, no sé qué. Le dije, si está en español, estaría mejor. Y desde ahí me acuerdo mucho que empezó la magia, porque me acuerdo de haber dicho a Lucía, oye, hay un libro Lucía se fue a buscarlo en unas librerías y todo, y luego me dijo, no lo encuentro, y le ayudé, le dije, oye, me metí a Sanborns y hay uno. En inventario. En inventario, ahí dice, lánzate a Sanborns. Y se lanza a Sanborns y dice, oye, vengo que me dijeron que está una copia aquí del secreto, y el chavo checa el sistema y le dice, sí. Dijo, del poder, dice, oye, ya sé, ya han venido por él y sí dice que está aquí no lo encontramos. Queda una copia, no sé qué. Y dice Lucía que algo le llama y que se mueve entre los libros, va, y atrás de como 2 de estas de libros mete la mano. Ahí está. Y lo saca y era el libro. Y que hasta el vato de los dos me dijo, ¿qué? ¿Cómo? Le dijo, no sé, pero es este. Entonces lo empezó a leer Lucía y acabó, me acuerdo, no sé, unos días también ella lo acabó. Y Pablo, dije, ¿qué onda con esta información? Me dijo, no sé. Le dije, está bien loca, ¿verdad? Me dijo, sí, será real. Y no sé, le dije, pero yo lo voy a empezar a hacer. Y ¿qué es lo que más te llamó la atención en ese momento? ¿Es la información que estaba ahí? Porque yo creo hay que mucha lo de información. que los pensamientos crean tu realidad. Me acuerdo mucho de eso. No sé si era la frase de ahí o algo, pero eso es lo que te deja. me acuerdo que fue lo que me llevó. Y ya, de ahí empezaron muchas, todavía ni hacíamos mucho trabajo, y un día le hablaron de ABMED de la nada, de que, oye, hay un curso que dice que aprende a meditar. Le dije, ahí dice esa madre que meditar te ayuda. Meditar, a ver, jala, vamos ahí. Y ahí vas, ¿verdad? Con toda la programación, ahí voy a andar flotando y levitando. Y la típica imagen de meditar. Y el curso nos lo dio Chuy Flores, que ahorita ya es un súper buen amigo de nosotros. Y él nos da el curso, se llama Aprende a Meditar. Y haz de cuenta que otras vendas así en los ojos, ¿no? Llevó información bien padre y conciencia de que, mira, así es y así está. Y pues nos encantó, empezamos a meditar, nos relajamos. Dije, ¿qué es esto? O sea, el poder como que poner tantito tu mente en pausa. Dije, pero ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué sigue? Y él nos da dice, oigan, yo de lo que he estudiado, estos son una serie de autores de nuestros libros favoritos, de mis autores favoritos, y venían varios, y a mí me llamó la atención Joe Dispenza. Entonces, que incluso con uno de esos autores que agarres ya te abre un mundo de posibilidades. Pues yo creo que te hubiera abierto, sí, porque los otros ya después me acordé eran Greg Braden y Bruce Lipton y a lo mejor en el momento David no te llaman, Silva y después van cayendo solos como quiera. Pero me llamó ese y compré el libro, se llamaba Deja de ser tú, lo leí yo, lo leyó Lucía y empezó otra vez ahí como que se empezaron a acomodar cosas solas. Empecé con el negocio del alimento de ganado un poco mejor y conseguí. Entonces, como que todo en general empezó a ir mejor. Decidimos quedarnos juntos y empecé a hacer el trabajo. Y yo creo que no sé si pasó yo creo que empezamos a hacer el trabajo de meditar, íbamos a ABMED, hacíamos las meditaciones de Joe Dispenza que venían en el libro, por ahí bajamos la app y hacíamos la de la mañana y la de la noche. Y pues la verdad como que sí vimos que hubo un cambio. Yo dejé de tomar, dejé de
de usar drogas, todavía no al 100, pero ya como que No como antes. no como antes, o sea, fue un proceso, pero empezó ese proceso de dejar como que todo eso y porque me acuerdo que Lucía fue embarazada, yo creo que a los 2 años o 2 años y poquito, o sea, yo creo que un año después de empezar con toda la información, le dije, oye, pues el tal Joe Dispenza tiene un evento en México. Vamos a ver qué onda, ¿no? Y luego me dice, oye, ¿tienes dinero? A Lucía ya había también dejado de trabajar para venirse a la casa. Después volvió a trabajar, pero bueno, ahí en ese momento me acuerdo que dejó un ratito. Y le dije, no. Le dije, tengo para uno. Le dije, pero el otro lo firmo en la tarjeta y estoy seguro que eso que vayamos nos va a dar más. Algo me dice, mi corazón algo me dice ahí. Y fuimos y pues sí, la verdad, Joe Dispenza da una información muy digerible. Sí, al principio como que es de, o sea, ¿qué es esto, no? O sea, me sentí Matrix, ¿no? Se cuenta que lo veía como Morpheus, güey, el Red Pill. Porque te abre una realidad muy distinta a la que habías vivido toda tu vida. 100%, y con todo esto mismo de que tus pensamientos y sentimientos pueden cambiar tu realidad y todo eso. Entonces, ahí empezó todo eso y ¿cómo se llama? Fuimos al curso, y sí, dijimos que, bueno, al principio luego veíamos que la gente bailaba y estaba bien feliz. Dije, estos están locos, esto es una secta, están locos, drogados. ¿Por qué hay tanta felicidad aquí? Yo no la conocía. Entonces, sí fue difícil al principio, Lucía también decía, pero la neta yo me clavé mucho, a lo mejor un poco más que Lucía en eso, y hacía el trabajo, empecé a hacer el trabajo y meditaba diario y hacía el trabajo. Hacer el trabajo significa meditar diario. Meditar diario y empecé a cambiar hábitos. Empecé a cambiar hábitos, más bien a dejar malos hábitos. Y me empezaron a pasar cosas, sinceramente, me empezó a ir mejor económicamente. La relación con Lucía mejoró. Entonces, como que todo eso empezó a cambiar y dije, pues por aquí es. ¿Siempre supiste que tu trabajo, por medio de la meditación, lo que estabas empezando a hacer, venía o te estaba resultando en esos cambios positivos en tu vida, nuevos resultados, mejores resultados, o tuviste alguna vez duda de que a lo mejor era suerte o a lo mejor simplemente las circunstancias estaban dando por alguna otra razón y no por la meditación? ¿O siempre supiste que tu trabajo era lo que estaba causando esos resultados? Sí, siempre supe, nunca tuve duda. O sea, ni el ego me llegó ni ahí ni nada, como que... ¿Confiaste en que el trabajo que estabas haciendo estaba Pues es que produciendo los aparte de resultados? que al principio confié, lo veía y veía los resultados y dije, o sea, no, obviamente, Claro que la es consecuencia. Y si antes pensaba así y estaba de esta manera, dije, pues para el otro lado jalo igual, entonces. Y vimos que antes tenía unos cursos más cortos, progresivos, y luego también tenía unos largos, pero no, ahorita duran una semana, antes duraban 4 días. Y le dije, oye, no, vamos al otro, yo necesito más información. Y con muchas sincronías fuimos al otro. En el otro ya fue así que explotó la cabeza de que qué onda con esto. Y conoces mucha gente muy padre. A mí me impactaba conocer gente enferma de cosas físicas que se curaba en estos trabajos y no lo podía concebir, de cánceres terminales y así, gente que estaba al lado mío y ahora son buenos amigos. Eso más bien me costaba mucho creer, o creer que gente se sacaba la lotería o gente que le iba demasiado bien y así. Entonces yo decía, pues como que ahí ya empezó el ego de que tampoco tanto. Sí, a mí como quiera, estos problemitas los saqué adelante, pero a ese nivel, ¿en serio? Sí, o sea, como que... Y siento que siempre minimizas los tuyos porque pues siempre va a haber alguien mejor y alguien peor. Claro. Entonces, empezando esto, pues minimizaba el mío y decía, no, los de ellos son los guau, lo mío no. Y hasta ahorita ya sé que para mí lo mío es guau, pero antes no lo veía así.
y empecé a conocer ciertas personas de todo el mundo que nos platicaban sus experiencias y pues está padre. Yo creo que por primera vez sentía que había más gente como yo con muchas broncas y que buscaba sanarse. Entonces es una comunidad padre. Entonces empezó un camino súper difícil de que si es por ahí o no. Empiezan las dudas también. Empiezan las dudas. Y en esos caminos conozco gente que también empezó a hablar de plantas medicinales, de experiencias que habían tenido parecidas. Mi primera experiencia mística fue en un curso de Joe Dispenza. La verdad, un día haciendo una sanación a otra persona, de repente pum, me fui por más bien me fui a un lugar y luego vi cómo vine del túnel, venía y nací de mi mamá y